¿Qué tal, chicos y chicas? Buenos días, espero se encuentren bien. Ya extrañándolos, por supuesto. Esto de la pandemia sí está un poco intenso. Entonces, bueno, vamos a continuar con nuestros temas, nuestros trabajos, los que tenemos que hacer. Ya me hicieron favor en las sesiones anteriores de trabajar con un archivo de dilatación de sólidos que les mandé vía Classroom. La gran mayoría de ustedes ya tienen los apuntes, tienen las tablas, tienen los ejemplos y algunas de las cosas con las que vamos a estar trabajando. Entonces, bueno, en este caso vamos a trabajar o vamos a hablar un poquito acerca de la dilatación térmica. La dilatación térmica tiene que ver con el cambio de dimensiones, el cambio del tamaño de una partícula, de un objeto, a causa del aumento o la disminución de la temperatura. En el caso de la dilatación, puede ser una dilatación de tipo lineal, puede ser a lo mejor una dilatación en la que solamente se pueda o se esté trabajando con una de las dimensiones o una de las líneas en el plano cartesiano. Cuando es una dilatación lineal, entonces solamente nos interesa saber qué tanta longitud incrementó o ya sea que haya aumentado o que haya perdido, pero tenemos que ver solamente la longitud. En el caso de la dilatación superficial, como se muestra ahí en la figurita, tenemos una dilatación en donde ya se están analizando dos dimensiones, tanto en un eje de las X como en el eje de las Y. Aquí en este pequeño pues, esquema tenemos ahí incrementos en el eje de las X, que son las zonas rojas, y tenemos incrementos en el eje de las Y, que también son las zonas rojas que tenemos de este lado, ¿no? En la parte, sobre todo en la parte, vamos a llamarlo así, superficial, es cuando la dilatación afecta en un objeto en su área total y evidentemente provoca que esto cambie de dimensión. Por ejemplo, no sé si hayan escuchado alguna vez, pero cuando se compra un vidrio o se coloca un vidrio en una ventana, es importante, muy importante, que el vidrio no tenga la dimensión exacta de la ventana. Tiene que ser un poquito más pequeño, precisamente porque por efecto del calor del ambiente, del sol, sobre todo cuando el sol le pega de frente, la dilatación puede ser una dilatación bastante, pero bastante grande, y eso puede provocar que el vidrio se expanda un poco más que el marco y entonces evidentemente se pueda fracturar, ¿no? También tenemos dilatación de tipo volumétrica. La dilatación volumétrica es una dilatación ya en las tres dimensiones, que es pues la más, vamos a decirlo así, la más real, por llamarlo de una forma, porque casi todos los objetos que tenemos pues son en tres dimensiones. Por ejemplo, puede ser la dilatación a lo mejor en un zaguán, en alguna ventana, que en, vamos a decirlo así, a una temperatura relativamente baja, el zaguán cierra muy bien, pero cuando hace mucho calor de repente se traba, se atora, cosas por el estilo. Y todos esos son efectos obviamente de la dilatación. Además de los efectos de la dilatación, también hay aplicaciones. Por ejemplo, el termostato. Esta imagen que tenemos aquí es un ejemplo de un termostato. A esta se le llama varilla bimetálica. Esta que está aquí es una varilla que tiene o está formada por dos metales. Imaginen que sean una lámina de un metal y una lámina de otro metal que se unen o que se soldan, y al momento de que tienen cierta temperatura las dos láminas tienen la misma dimensión, pero cuando la lámina empieza a calentarse, entonces como son metales diferentes existe un efecto que se llama dilatación, evidentemente en una lámina bimetálica. Entonces la dilatación va a afectar de una forma diferente a un metal y de una forma diferente al otro metal. Cuando eso sucede, entonces se provoca una curvatura. Este efecto, o vamos a decirlo así, esta aplicación de este efecto de la dilatación se utiliza mucho en unas cosas que nosotros conocemos como termostatos. La plancha del cabello, la plancha para la ropa, todos esos elementos que tienen ese sistema automático, vamos a llamarlo así, de encendido y apagado, que te mantiene la temperatura a cierta, no sé, a cierto nivel, cierto número, es gracias a este tipo de cosas que se llaman termostatos, y ese es uno de los efectos. Tenemos efectos buenos, vamos a llamarlo así, cuando nosotros logramos entender cuáles son los efectos de ciertos fenómenos físicos y los aplicamos a nuestro beneficio, pues evidentemente son aplicaciones que nos van a ayudar para resolver algunos de los problemas con los que vivimos todos los días. Pero también esos efectos se pueden convertir en efectos dañinos. Por ejemplo, si nosotros cuando diseñamos una vía
para el tren. No tomamos en cuenta esto que llamamos junta de dilatación, que ya en el caso de los que me hicieron favor de pasar sus notas, ahí viene claramente esta junta de dilatación. Esta junta de dilatación es ese espacio que se deja entre uno de los rieles y el siguiente riel, precisamente para que cuando exista el efecto del calor y provoque la dilatación del metal, entonces esa dilatación tenga un espacio hacia donde poderse mover y que no vaya a alterar la estructura de nuestra vía, ¿no? ¿Qué pasa si no se respeta? Si nosotros no respetamos, entonces vamos a tener esos efectos, ¿no? Aquí se nota en la imagen una serie de trabajadores tratando de, pues, arreglar la vía porque ya se dilató, ya se deformó. Evidentemente es una vía que ya no es servible, hay que cortar todo el tramo, hay que hacer un corte pues normal. Desde aquí vamos a hacer un corte desde aquí hasta acá y retirar todo eso que está ahí que no sirve, y se dilató, se deformó por efecto del sol. La temperatura, la fricción del mismo tren que pasa constantemente por esa vía provoca que se deforme, que cambie su estructura, que cambien sus dimensiones. Otras aplicaciones también muy comunes son el momento de crear banquetas. La gente que se dedica a la construcción y de repente tiene que hacer una banqueta, tiene que dejar una serie de elementos o una serie de espacios entre un bloque y otro bloque para poder evitar que al momento de que se dilate, entonces los bloques se fracturen. Otro de los ejemplos, por decirlo de una forma, aquí tenemos una junta de dilatación de tipo cremallera, en el que tenemos una especie como de cierre, vamos a llamarlo. Esto que está aquí, estoy marcando ahorita con la pluma, es un cierre tipo cremallera, vamos a llamarlo, en el que cuando se calienta, cuando hace mucho calor, por decirlo de una forma, en los meses donde hace muchísimo calor, en algunos puentes, carreteras, elementos en donde existen uniones, se deben de colocar ese tipo de estructuras con la intención de que exista la posibilidad de que se separe cuando hace frío y que se junte cuando hace calor, ¿no? Tenemos otro tipo de junta de dilatación que son un poco más estéticas, por ejemplo, para edificios, para poder unir a lo mejor un puente con la estructura del edificio. Esas juntas de dilatación son a base de algunos polímeros, como por ejemplo en este caso el caucho, la goma, cosas por el estilo, ¿no? Otra de las aplicaciones que también tenemos dentro de este tema que estamos analizando son la colocación de los pernos. Los pernos de sujeción, sobre todo en postes, estructuras que están de manera vertical, no sé, yo creo que la gran mayoría nos hemos percatado de este tipo de tornillos o este tipo de pernos que están colocados en el piso, anclados en un bloque de cemento y en el que se va a colocar un poste, por ejemplo. Ese tipo de pernos también se tiene que calcular qué tanto se van a dilatar para evitar que estos se vayan a botar las tuercas y vayan a provocar que entonces la estructura se pueda ver comprometida, ¿no? Otras aplicaciones, otros ejemplos de la colocación de pernos es en las estructuras metálicas. Aquí por ejemplo en la fotografía vemos un par de obreros que están trabajando colocando un par de vigas. En esta parte se nota que tenemos las perforaciones donde van a ir los pernos. Se tiene que calcular bien cuánto se van a dilatar precisamente para que no se vea comprometida la estructura, ¿no? Aquí en este dibujito tenemos donde se colocan esos pernos, las placas de sujeción, cómo se van a colocar y todo lo que tiene que ver con esta aplicación de la dilatación. Se tiene que calcular bien cómo se van a colocar, cuánto se van a colocar, bla 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 bla. Entonces, bueno, esas son aplicaciones un poco ya más intensas de este tema. Lo que vamos a analizar el día de hoy, chicos, es uno de los ejemplos ya para poder empezar a hacer las aplicaciones. Tenemos un pequeño ejemplo en donde nos dice que tenemos una barra de aluminio de 35 centímetros que se calienta de 27 grados Celsius a 120 grados Celsius. Y lo que tenemos que hacer es calcular su longitud final. Entonces, bueno, para hacerlo vamos a primero establecer el modelo. Ya en el material que les mandé vienen las fórmulas, vienen las tablas, vienen muchas de las cosas que vamos a estar utilizando. Entonces vamos a aplicarlo, ¿no? Más o menos es, déjenme activar mi lápiz. Y ¿dónde estoy? Ya me perdí. Aquí está. Está así. Déjenme activarlo. Bueno, déjenme ver la activación del lápiz. Entonces, bueno,
Aquí vamos a tener la barra de aluminio de 35 centímetros que se calienta de 27 grados Celsius a 120 grados Celsius, como dijimos. Entonces, bueno, para poder calcular la longitud final, primero tenemos que calcular la variación o la dilatación, en este caso la dilatación lineal. Para calcularla vamos a utilizar delta L. Delta L es la variación en la longitud o la variación en la, vamos a decirlo así, en el largo o en la dimensión original de nuestra barra. La longitud o la variación de la longitud va a ser igual a el coeficiente de dilatación, que lo voy a representar con alfa, multiplicado por la longitud inicial. Y después lo voy a multiplicar por la diferencia de las temperaturas, o sea, la temperatura final menos la temperatura inicial. Haciendo las operaciones es tan sencillo como sustituir el valor de alfa. Este valor de alfa que está aquí lo voy a sacar de una tabla. Recordarán que en los apuntes que les mandé viene una tabla que se llama coeficientes de dilatación lineal. El coeficiente en este caso va a depender del material con el que estamos trabajando. El material en este caso es aluminio, por lo tanto entonces el coeficiente de dilatación según la tabla es de 2.4 por 10 elevado a la menos 5, y las unidades van a ser inversas de grados Celsius. Simple y sencillamente es 1 sobre grados Celsius. Ya tenemos el coeficiente de dilatación del aluminio, que es el material con el que estamos trabajando. Después tendremos que sacar nos pide la longitud inicial. La longitud inicial tiene que ver con el tamaño de la barra al momento de iniciar el proceso de calentamiento, que serían a los 27 grados. Recuerden que esta barra pues tiene que estar expresada en metros, por lo tanto entonces debe de estar expresada como 0.35 metros, que es el valor que voy a colocar en este caso en color rojo, de este lado 0.35 metros. Una vez que ya tenemos la longitud inicial, entonces ahora hay que colocar el valor de las temperaturas. La temperatura final nos dice que se calienta de 27 grados Celsius a 120 grados Celsius, entonces evidentemente la temperatura final serían 120 grados Celsius. Le ponemos de este lado 120 grados Celsius menos 27 grados Celsius, que sería la temperatura inicial. Al hacer las operaciones, meter esto a la calculadora, le voy a cambiar el color. Al meter esto a la calculadora, entonces lo único que tenemos que hacer es multiplicar 2.4 por 10 a la menos 5. Recuerden que para capturar de manera correcta el por 10 a la menos 5 existe una tecla, no es ponerle el por y luego el 10 y luego elevarlo a una, no. Utilizar la tecla que corresponde según su modelo de su calculadora para las potencias. Entonces es 2.4 por 10 elevado a la menos 5, que multiplica a 0.35, y lo que salga lo multiplicamos por la diferencia de 120 menos 27, que en este caso sería, o el resultado de esto nos va a dar 7.812 por 10 a la menos 4. Lo voy a apuntar de este lado. Sería entonces 7.812 por 10 elevado a la menos 4. Estamos hablando de que es una longitud, por lo tanto pues tiene que estar expresada en metros. Este 7.812 por 10 a la menos 4 está expresado, como dijimos, en metros. Está expresado en una notación científica. Podríamos convertirlo a una notación, vamos a llamarlo así, no científica, una notación estándar, una notación normal, en la que, como nos dice el exponente, que está elevado a la menos 4, entonces lo que tengo que hacer es recorrer el punto decimal 4 lugares hacia la izquierda. Al hacer eso nos quedaría como 0.000781 2 metros. Es exactamente lo mismo que acabo de escribir, pero ahora lo estoy escribiendo en notación, vamos a llamarlo así, una notación normal, una notación sin que sea científica. Como nuestro problema nos está pidiendo la longitud final, para poder calcular la longitud final lo que tenemos que hacer es sumar la longitud inicial que ya teníamos a nuestra longitud o a nuestro incremento de la longitud que acabamos de calcular. Entonces va a quedar más o menos así. La longitud final va a ser igual a la longitud inicial que ya teníamos, que son los 35 centímetros que nos marca el problema, más la longitud o el incremento de la longitud que acabamos de calcular, o sea el 0.00781 metros. Entonces es una simple suma, ¿no? La longitud inicial en este caso es 0.35 metros, al que le voy a sumar 0.00781
0.007812. Al hacer la operación, entonces nos va a quedar que la longitud final va a ser igual a 0.3507812. Le ponemos las unidades que corresponden, que en este caso son los metros, y con eso hemos terminado nuestro ejercicio de cálculo de longitud final. Estén al pendiente de la publicación de su actividad de refuerzo. Evidentemente hay que entregarla pues lo más pronto que se pueda. Ideal sería que la entregaran dentro del horario de la sesión del día de hoy. Cualquier duda o comentario voy a estar al pendiente para poderlos apoyar en lo que requieran. Recuerden, chicos, que tienen que registrar su asistencia tanto al principio, como ya lo hicieron, como al final. Es muy importante que al final de la sesión entren a la nueva pregunta. No va a ser la misma, va a ser una nueva pregunta en la que simple y sencillamente va a ser registro de asistencia final o algo similar, en el que hay que contestar la pregunta. No le pongan como un comentario a la pregunta, sino contesten la pregunta para poder tener registro de su asistencia y que pues no tengamos a lo mejor en algún momento alguna situación que tenga que ver con que no se presentaron o no registraron su asistencia, cosas por el estilo. Por ahí también les voy a compartir un pequeño formulario para que me ayuden a escribir algunos de los aprendizajes clave de este tema. Es muy sencillo, y su actividad de refuerzo, recuerden que hay que resolverla en su libreta. Actividad de refuerzo, la fecha, ya saben todos los protocolos, responderla como debe de ser y tomar la foto como evidencia, subirla a la plataforma de Classroom lo más pronto que se pueda para poderlos evaluar y ponerles su nota. Les deseo que tengan un excelente inicio de semana, inicio de actividades, y nos vemos pronto. Excelente día, gracias.